Bueno, gente, bienvenidos a lo que sería ya este número 10, el episodio número 10 de lo que es Colmillo Rockero. Hoy vamos a hablar acerca de esto, acerca de si el rock como tal, pues le hace a uno tener cierto pensamiento, cierta cosa que le genere que no logre tener éxito. Vamos a tener un invitado el día de hoy, más tarde vamos a estar pues hablando ya con él e incluirlo aquí. Pero en esta parte primero, pues, Juanca, ¿qué? ¿Cómo va todo por ahí de momento? Yo soy Andrés, aquí en la lucha, y no, aquí con ganas de empezar el programa, que tenemos un tema que se las trae, ¿verdad? Entonces, para que estén atentos con el invitado que tenemos hoy, el programa pinta bastante bien, entonces quédense sintonizados, gente. Exacto, exacto. Entonces, sí, vamos a ir a la intro, un toquecito, vamos a recordarles por ahí y pues vamos a empezar entonces. Bueno, entonces tenemos ya el día de hoy nada más y nada menos que a nuestro colega, mi amigo de hace muchísimos años, creo que por ahí una de las personas por ahí que tengo más rato por ahí de compartir. Por ahí, hablando de personas exitosas, creo que es un perfecto ejemplo para empezar a compartir hoy el día. Creo que más de 8 años por ahí de experiencia, con lo que realmente siempre tiene Eva en su catálogo ahí, que sería, pues, es titulado en Informática Empresarial de la UCR, ya su experiencia en lo que es, pues, la parte de desarrollo, etcétera. Entonces, creo que está más que calificado para hablar de éxito y decir un poquito en lo que es su punto de vista, sus cosas. Entonces, bueno, Kema, primero que nada, bienvenido a Colmillo Rockero. Placer estar aquí con ustedes. JC, y prácticamente me echaste más un montón de flores, pero no, súper contento de venir y aportar un poquito, ¿verdad? Rendir todo esto, ¿verdad? Porque como dijo Juanca, hoy es un tema que se las trae, nos da para hablar largo y tendido de mucho, ¿verdad? Más en la sociedad en la que estamos. Y medios como estos, ¿verdad? En los que perfectamente podemos venir, expresarnos y pasar un rato menos, ¿verdad, Jay? Todo es bien agradecido, ¿verdad, muchachos? Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación, les agradezco y démosle caña de una vez. Así es, así es. Entonces, pues bueno, y la verdad es que hay que explicar a la gente de dónde nace la idea, porque normalmente somos solo Juan Carlos y yo, y pues como ya bien tenemos por ahí, normalmente una vez al mes hacemos una charla, algo diferente para salirnos de contexto, que no todos son discos, a veces hay algunas cosas que son chivas hablarlas y temas culturales, controversiales, etcétera. Entonces, de eso es lo que se trata el día de hoy. Entonces, me pasa algo muy interesante que llega a lo largo de la semana. Por cierto, estamos haciendo, Juanca, creo que era el del Sabotage o el Sabbath y Sabbath. Y justo antes de que empezáramos a grabar, como que tal vez que media hora, si acaso, de lo que estamos haciendo. Me contacta Emma y me dice, mae, tengo una idea para un programa, la verdad es que mae, me pasó esto y esto y esto, ahora pues vamos a darle el chance de que hable el asunto, pero ahí es donde nace el tema, que él dice, mae, tengo un asunto aquí que podemos hablar, y yo, mae, pero honestamente usted perfectamente puede llegar, dar su punto de vista, entonces para mí es la idea, perfecto, ¿no? Hablar de ese tipo de cosas, que quiero que mae, primero me cuente de dónde sale todo este asunto, ¿verdad? De que pues el asunto de que el metalero rockero es como destinado a estar fracasado, o de dónde nace este asunto, porque se fue el que me comentó, así que lo voy a mandar de una vez al detalle, así que coméntenos ahí cómo está el asunto. El profe mío de guitarra y yo tal vez, ¿qué? Como 4 años en clases. Ese maecillo y toca en buena banda aquí, la verdad, la banda del mae es grande. Y los maes fueron a tocar para un evento benéfico, sí. Fueron a tocar para uno de estos eventos que hicieron para Teletón y todas estas cosas. Y no, todo bien, llegan los maes, hacen la presentación, súper bien hecha, muy buena música, como es costumbre de ellos. Mae, voy viendo en redes sociales, ¿verdad? Y me llamó la atención que mae, pegan el tag del profe mío y le dicen, mae, ojo, y me pongo yo a leer.
Mae, di no, básicamente una publicación que para estos tiempos uno se queda como, mae, es en serio. O sea, era una señora que la mae trabaja para lo que, o trabajaba como columnista, para uno de los tantos periódicos aquí populuchos que hay aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y empieza a quejarse diciendo que tuvo que quitar la Teletón porque estos sataniquillos y que cómo era posible, que hubiera preferido mejor contenido más apto para toda la familia, más música, ¿verdad? Y la mae tirando, dando caña. Mae, yo me quedé como, mae, ¿qué le pasa? Yo sinceramente soy una persona que siempre se mantiene, me gusta tirarme los toros del arco, todas esas cosas. Y no, comenté, y más que el profe, y es el profe mío, y ese más, y llevo un rato de conocerlo, y le comenté, yo le dije, y no, primero que nada, y se merece un poquito de respeto todo lo que es el ambiente en el que estamos, y siento que estás menospreciando al músico, o sea, la música como general, porque incluso ella tildó de musiquillos, y era como, no, o sea, nada que ver, o sea, esta madre no tiene ni idea de lo que está hablando. Entonces, no, claramente le comenté, yo le dije, qué curioso, si hubiera sido música cristiana y el comentario hubiera venido de una persona diciendo que es esta música, no tiene nada, le aseguro que probablemente la reacción hubiera cambiado. Me borra el comentario y me quedo yo, ok, fine, si lo quiere borrar y lo borra. Pero me quedé yo con ese sinsabor, ¿verdad? Y le comentaba a Andrés que era como, mae, o sea, ¿cómo puede ser posible que hoy por hoy en estos días la gente aún tenga esa mentalidad de que, mae, si tocas metal, puta, mae, que más gallinas, o una vara así, mae, era como mandahuevo, o sea, y a la larga, cuando le comentaba a Andrés, también se nos ocurrió como la idea de, ok, o sea, estamos partiendo de un hecho donde hay un perjuicio hacia la persona que escucha X o Y de género, para este caso, y estamos hablando del metal, y también esa otra idea que viene como, vea, mae, si usted escucha metal, probablemente pasa coqueándose en un caño. Entonces, de ahí fue donde sale la idea ya para la actividad de hoy. Sí, sí, la verdad es que es bastante interesante y bueno, y al menos Juanca y yo ya de por sí cuando empezamos este proyecto, lo que queríamos era pues y hablarlo de una manera diferente, que la gente pues pueda, aparte aprovechando, ¿verdad? Que uno quisiera esto hacerlo en persona y otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero por situaciones que están sucediendo en la actualidad, por lo que es el coronavirus y todo esto, pues se complica, pero bueno, ya no podemos hacerlo en vivo, bueno, hay que buscar otras formas para hacerlo, bueno, se logra encontrar esto y ahí hemos estado y una de las cosas era poder hablar de cosas de una manera pues crítica, porque a la gente a veces no le gusta tener pues un pensamiento crítico, que eso es lo que a veces ya hace falta para ambos lados, que obviamente vamos a hablar de eso después, pero me parece que es bastante malo, Juanca, al menos hay muchos prejuicios que cargar, luego vamos a hablar en específico de eso, pero ¿qué le parece a usted en cuanto a esa parte? Digamos, ¿usted cree que ese tipo de reacción en una red social, empezando por ahí, para empezar con esa parte, quiero también pues que usted le comente al menos la opinión ahí del gran jefe, el que realmente tiene todavía más rato que nosotros de estar en eso, así que y coméntenos a ver qué les parece. Sí, sí, no, de hecho son situaciones que pasan incluso todavía. Creo que de todos los que estamos, por decirlo así, metidos en este mundillo, nos ha pasado alguna vez, ¿verdad? Un prejuicio, ¿no? A saber que no le gusta el, el metal y mucha gente tal vez en su ignorancia o por no saber, opina de esa forma, ¿verdad? Que es totalmente errada y siento que tenemos la oportunidad con este tipo de herramientas, ¿verdad? De cómo hacerle saber a la gente de que no es así, no es así como se pinta o como se quiere ver y que la imagen es totalmente diferente a la personalidad o que no tiene nada que ver con ya hablando del tema en específico de ser exitoso o ser una persona desordenada. Lastimosamente también, viéndolo desde la otra cara de la moneda, sí han habido situaciones que han hecho pensar a la gente de esa manera. Pero para eso estamos aquí, ¿verdad? Para debatir todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí, totalmente es un tema que, como decía al principio, se las trae. Exacto, entonces sí, vamos a hablar un poquito, pues a tirarles un poquito atrás, ya hablamos cuál es el origen de todo este asunto que queríamos hacer, así que pues
ya nosotros en el primer programa hablamos un poquito nosotros de cuál fue la escuela de nosotros, de dónde empezamos, qué bandas nos gustan, etcétera. Entonces, la verdad, por ahí, nada más un poquitín, un pelín para que la gente, bueno, y yo sí, porque yo sé, ya tengo mucho tiempo de andar con usted, pero que nos comente un poquito, digamos, como qué era lo que empezó a escuchar usted, digamos, a qué edad, yo sé que en el cole y todo esto, pero y al menos cuéntanos un poquillo ahí de lo que es su experiencia previo a la U, ¿verdad? Cómo se entra en contacto con el rock y toda esta vara que es a veces bastante chivo. No todo el mundo tiene la misma experiencia, no todo el mundo, pues, escucha las mismas bandas, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poquillo ahí de la historia en sus propias palabras, ¿verdad? Vamos a ver. Como mucha gente, digamos, estaba yo octavo, tal vez. Todo bien, que llegan varios conocidos míos, me traen música que yo en la vida había escuchado. Nunca se me olvida que una de las primeras acercamientos que tuve con esto fue, me van pasando este DVD con videos de Dragon Ball y música de Linkin Park de fondo. Yo creo que ese es como el meme más grande, es como tal cosa con música de Linkin Park de fondo. Y empecé yo a oír eso y era como, sonido diferente, un poquito más movido. Empecé por ahí. Empecé Linkin Park, todavía eso ni siquiera había encontrado el género que me cuadraba, o sea, empecé por eso, empecé Metallica, Iron Maiden, Guns N' Roses, después otra loqueras, Megadeth, o sea, lo que todo el mundo oye, ¿verdad? Después de un tiempo, descubrí que quería tocar guitarra y se me metió. Yo calculo que todo el mundo empieza por ahí. Empieza uno escuchando música y uno dice como, qué bien, qué bonito sería lograr hacer esto mismo. Entonces me compré mi primer guitarra. Esa fue una acústica, la había comprado de segunda mano aquí donde yo vivo. Y cuando estaba empezando a estudiar todo este asunto, empecé a oír ciertos grupos que tocaban muy similar a lo que yo entre práctica y práctica hacía, y los más venían con esto, que era toda esta generación que vino de lo que es el grunge. Hablamos desde pre-Nirvana con Fecal Matter hasta terminando ya por ahí del 2000 y pico, con otras bandas ya que persiguieron. Por ahí empecé yo a meterme en todo este asunto, me empezó a gustar mucho lo que fue el grunge, que empecé como todo el mundo sacando Smell Like Teen Spirit en acústica, que sacando Paranoia T, que oyendo Pearl Jam, que esto y lo otro, ¿verdad? Ya me metí con otras bandas, Malfush Gun, que me meto con Candlebox, que me meto con Silverchair, y ahí empiezo escuchando más que todo por esta área, ¿verdad? Ya noventera. Cuando voy terminando lo que fue la parte del cole, me compré la primera guitarra eléctrica. Para muchos de mis amistades, no es mentira, una bendita Palmer que hoy por hoy todavía la tengo. Suena horrible. Eso usted la mueve dos poquitos y ya se desafina. Sin embargo, es una guitarra a la que le tengo mucho cariño. Ella es estándar single coil, o sea, olvídese de humbucker. Y igual, ya tenía eléctrica y fue como un boost. Y empiezo a tocar, y a tocar, y a tocar, y a tocar. Ya después de eso entro a lo que es la universidad. Ahí conozco otras amistades ya más metidos en lo que es, yo diría que casi que la otra cara de la moneda, porque ya es este metal pesado, el bombazo que le mete a uno, ¿verdad? Que empiezo a escuchar Creator, que empiezo a escuchar gente como Overkill, que empiezo a escuchar bandas ya un poquito ya más peso, el Big Four alemán, digamos. Y fue como otro mundo completamente. Era como, usted venía escuchando de esto, ahora tenga esta otra cosa. Incluso yo diría que por la misma sociedad, y es lo que uno dice, que empecé escuchando este tipo de bandas a los 18 años, es como, pucha, manda huevo, ¿en qué huevo está usted metido? Pero, y así fue. Empecé escuchando esto, entonces lo que fue parte de la música que me gustaba ya se empezó a mezclar, empecé a escuchar otras varas. Hasta que, así fue todo el proceso de la U. Por dicha, ya en el 2016, ya me gradué. Y ya entré lo que es ya la vida laboral, ¿verdad? El proletariado, como le llama a la clase, ¿va? Y ahí, sinceramente, fue como, es un mix, sinceramente, lo que me venga, que me guste para el oído, lo escucho. He escuchado bandas de estas que recomiendo, incluso Instagram, le recomiendan una banda y es como, y vamos a escuchar.
y de vez en cuando pega. Últimamente he estado escuchando mucho Powerwolf. He estado escuchando mucho nuevamente lo que es toda esta parte de lo que es Motorhead, analizando un poquillo cómo estos maes tocaban, tienen unos riffs, uno que otro simple, pero con poder, entonces es como mae, bien. He estado escuchando lo que eras como Acid, y todo este tipo del mundillo. Hoy por hoy, básicamente, si usted a mí me dice, mae, ¿en qué área del metal en sí estás? Es como, bueno, y usted me puede encontrar escuchando grunge en la mañana, en la tarde me puede encontrar escuchando grupos como Tyr, grupos como Amon Amarth, Ensiferum, o sea, todo lo que sea música que me guste para el oído, le entro, digamos, básicamente. Sí, sí, excelente, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es parte como ir madurando, como ir encontrando, ¿verdad, mae? Uno dice que a lo largo de la vida es así, usted va viendo como con muchas personas usted se llega a rodear y siempre pues va a tener como que relacionarse con más con los que se lleva mejor, con los que considera que ese tipo de cosas por ahí le gustan más, entonces sí, la verdad es que ahí es interesante y bueno, y ya una persona como que ya con sus digamos que ganancias ya para poder invertir, para hacer lo que quiera, se puede dar lujos de comprar sus instrumentos, de escuchar lo que realmente le hace gracia y hasta investigar y darse el lujo de pasear y hacer lo que quiera en festivales. Hoy en día con esta situación pues sí, está complicado a veces hasta salir de la casa, pero bueno, esperemos si en algún momento ya se le haga ahí, igual conciertos y todo ese asunto, ahí fuimos, si mal no recuerdo, por ahí a lo que fue el de Foo Fighters, que fue lo mismo tiempo que fuimos y por ahí, bueno, y además siempre ya es de los que sí le gusta pues ir a conciertos dentro de lo que conoce, que es lo que siempre hacemos. Entonces, un detalle que lo que usted me comentaba por ahí, después de ese asunto ya entrar a la U, de que llegan los compas, ¿no? Y le empiezan a sugerir cosas, ¿cree usted, hablando en lo que es este tema, ¿verdad? Que previo a ya tener su título, digamos, en el proceso formativo como tal de su carrera, el escuchar rock o metal le benefició, le perjudicó, fue neutral. ¿Qué opina usted en cuanto a esa parte, digamos, en lo que ya es, ¿me entiende? El proceso formativo. Ok, es más, mi carrera, por lo que yo estudié, es básicamente como ir de la mano con el estrés. O sea, de que usted se levanta, tiene estrés hasta que usted se acuesta. O sea, usted es dele y dele. Nunca se me olvida que a veces momentos de estrés llega uno, pone ese tarro y le ayuda un poco. O a veces incluso del otro lado está usted, tal vez incluso también igual nivel de estrés, pero pones algo más suave, es como, uff, me relaja. Ayuda mucho, mucho, mucho. Pero, digamos, también hay que saber jugar con eso, porque desgraciadamente cuando te metes en un mundo, por otro lado hay gente que a veces no tiene la misma visión que tiene uno. Entonces, recuerdo yo estando en la U, conocí cierto grupo de gente y digamos que la idea de los maes era, pasamos escuchando, no sé, tarro, black metal o X o Y cosa, mientras estamos tomando pacha y probablemente fumando mota y pegamos brincos cada vez que viene la policía a requisarnos. Entonces son cosas que desgraciadamente si usted llega y abusa, o en este caso se abusa con la gente con la que usted se está reuniendo, probablemente te puede llegar a afectar a los estudios hasta cierto punto donde dejas la carrera solo por irse con 3, 4 maes a tomar pacha con jet, ¿verdad? Entonces tampoco es la idea. Ya después de eso es cuando uno ya se da cuenta como a veces sí, tomé las mejores decisiones y ahorita en vez de tomarme pacha con jet me puedo tomar el whiskycito tranquilo y saber que no me pelé la rabona como hace muchos a esa edad, ¿verdad? Entonces sí, muchachos. Sí, sí, la verdad es que es bastante interesante. Y bueno, y Juan que yo siempre comentamos ese tipo de detalles, que es, la presión social a veces, también es algo que uno tiene que aprender a controlar, que es ni que tener que aprender ese detalle, ese colmillo, ¿verdad? Que es como por eso el detalle del podcast, de aprender a tener esas compas que le pueden llegar a decir, mira, es que eso es parte del asunto, pero no se deje, pues, y llevar a extremos, ¿verdad? Disfrute su vida universitaria, haga ese tipo de cosas, pero no cometa tal vez los mismos errores que tuve yo o los mismos errores que tuvo alguien más. Entonces, por ahí me agrada mucho ese asunto, que ya como todo el mundo sabe, por ahí yo tengo a enfocarme en algunas cosas, ¿no? Que tal vez son más generales, pero no tan a expandir todo. Y como todos, yo también pasé por esa experiencia, también tuve mis propios problemas con el tipo de compañías por ahí.
es parte de madurar, de aprender, de hacer un montón de cosas. Entonces, hablemos un toque dentro de lo que es ya el éxito, ¿no? Ya después que Emma viene, saca su título, su logro, ¿no? Quiero que nos cuente en cuanto a eso. ¿Siente usted que realmente después de ya lograr ese éxito, ese título, después de largos años, porque hay que ser honestos, eso no es simplemente algo que toma, ¿verdad?, un par de semanas, eh, ha cambiado bastante el hecho de que usted escuche metal, ¿no? Ahora ya lo hace de una manera como para igual llevarse con el trabajo y todo, más bien lo hace ahora como para disfrutar del éxito, o cómo hace el asunto ahora con lo que es ya posterior a eso. ¿Ha cambiado algo? Es mi punto, o sea, en cuanto a la universidad ahora. Vacilón, digamos, uno cuando yo trabajo, me gusta estar escuchando, por supuesto, porque es como un complemento. O sea, está uno a veces tirando líneas de código aquí como loco y de vez en cuando escucha uno algo bien tuanes, entonces se inyecta un poquito. Pero para mí hoy por hoy el metal es como un complemento a muchas de las actividades que hago. Por ejemplo, a mí me gusta estar entrenando. Cuando estoy, no sé, alzando pesas o X cosa, me gusta estar escuchando algo que vaya al mismo beat del entrenamiento que tengo. Entonces, me gusta eso. O incluso de quejarse horas para la parte de estar tocando, qué mejor influencia que estar escuchando lo que a uno le gusta, ¿verdad? Entonces, es vacilón porque empieza uno yo creo que tú empiezas tal vez incluso desde el cole, porque cuando uno está empezando, uno tiende a buscar figuras o pilares a seguir, como ese punto paternal o maternal, no sé, si es una mujer la que le está uno influyendo en todo, ¿verdad? Y hoy por hoy todo se puede. Empieza uno desde este punto a buscar como puntos de referencia. Madre, el problema es, si buscas un punto de referencia malo, vas a crecer mal. Ahora, uno llega a un punto donde deja uno de depender tanto de cosas externas para simplemente empezar uno a disfrutar y poco a poco uno ir abonando todo esto, lo que es la parte musical, hasta que uno dice, Maya, yo no ocupo de más gente para simplemente llegar y disfrutar lo que a mí me gusta, que en este caso es la música. Una de las tantas experiencias buenas o consejos que he recibido tal vez es de mi abuelo. Él es trompetista, fue director de bandas aquí en lo que es en el área donde nosotros vivimos, ya de años, también zapatero. Entonces, qué rollo, ¿verdad? Estamos zapatero, trompetista, y muchas de las cosas que él me comentaba en su tiempo era como, está bien, le gusta la música, qué bien, qué dicha, disfrútela, pero no lo utilice como su medio principal de sustento. O sea, dejémonos de cosas, a menos que usted sea un James Hetfield y tenga una banda que sea conocida a nivel internacional, mae, vivimos en un país que no tiene tanto alcance. Ahora, siempre me decía como, vea, mae, disfrute la música, hágala, pero busque también otro rumbo, busque su carrera. ¿Por qué? Porque usted no puede depender mucho de lo que es X o Y cosa, ¿verdad? Y aquí yo creo que es donde podemos encajar perfectamente el tema de lo que queremos hablar, que son de estos músicos ya inclusive famosos que uno ve y los maestros tienen maestrías, tienen títulos que les da un peso y que mucha gente a veces se queda como, madre, qué jeto, o sea, no solo es un simple bombeta que se pone ahí a pegar alaridos o a tocar enfrente del público. Entonces, yo creo que aquí ya podemos ir abordando en el tema al que queríamos llegar en este caso. Sí, sí, la verdad es que llega un punto en que ya ahí, como dices, el patrón, ahí los roles que usted vaya a usar para repetir, al menos, bueno, y yo tengo millones de roles ahí que usted puede decir que también puedan calzar o no, pero antes de entrar en esa parte, me gustaría también que no se me olvide un momento que es, pues, el hecho, hay gente que está estudiando, hay gente que nos vaya a ver y tal vez en un futuro, uno nunca sabe y realmente, pues, eh, tenga curiosidad de algunas cosas. ¿Siente usted, mae, que ya con el éxito y ese asunto, mae, ya le da cierta madurez, cierto otro, pues, mentalidad diferente, ¿no? Que es lo que yo quería, pues, tocar por ahí, que es ese sentimiento, esa forma de ya decir más, soy exitoso, que el éxito también puede ser de muchas maneras. Alguien puede lograr tener el éxito, pues, y logrando su propia empresa. Si realmente quiere hacer su banda, pues sí, tiene que saber que hay riesgos y todo, como se hablaba. Y también las personas que quieren estudiar, qué mentalidad por ahí también, me gustaría que comente eso, porque es parte de cómo sentirse, qué es ese ya sentimiento, ¿no? De ya tener su título, por ahí Juanca también después nos puede comentar posiblemente, para
para ya cambiar su vida, ¿no? ¿Qué se siente ya culminar con uno de sus éxitos, con su título, después de eso? Quiero enfocar esa parte antes de llegar, porque es algo que ustedes sí han vivido, que sí tienen ahí a mano, y es algo que es tal vez más personal. El éxito es muy, muy de acuerdo al punto de vista. Entonces, antes de entrar ya con lo que son los detalles, sí me gustaría que nos comenten primero Emma, que se comente por ahí la parte, y luego Juanca, que nos comente esa parte. Ese tema es vacilón porque es parecido a los tipos de inteligencia. O sea, que uno sea inteligente para la matemática no significa que, digamos, puede ser menospreciado, o al revés, si usted es inteligente para la matemática, no menosprecie a otra persona que sea inteligente para dentro de otra área. Es igual, viene con este concepto del éxito. Si su meta es llegar a X punto, concéntrese por llegar a ese punto. Ahora, mezclándolo con el asunto de la música, mae, si su meta es vivir 100% de la música, hágalo, pero hágalo con cuidado. Pero si su meta es llegar a otro lugar, pero aún así le gusta el metal, le gusta la música en general, y está bien, llegue al lugar. Nada más no se deje gobernar a un 100% por sus gustos, y yo creo que aquí tal vez ya nos salimos un poquito de la música. O sea, si una persona que sufre fiebre para el deporte, no se deje gobernar por el deporte para que al final de cuentas, al punto donde quiera llegar, es como, prefiero andar corriendo detrás de una bola antes de simplemente llegar y sacar un título en X o Y carrera. O sea, primero que nada, defina su meta. Después de que usted tiene su meta definida, confíe en usted, que un factor de confianza es 100% útil en estos casos, ¿verdad? Y agarre su hobby y compleméntelo con lo que usted quiere, y al final de cuentas el proceso al final va completamente, crece de la manera en la que debería estar creciendo, ¿verdad? Y no toma ese posicionamiento o esa inclinación hacia un solo lugar. Por lo menos así lo veo yo. Sí, sí, bueno, Juan, que usted, ¿qué nos comenta por ahí con esa parte ya, el sentimiento, eso de tener ya el éxito, su título, ¿no? Comenta esa parte por ahí. Sí, yo siento que esto del éxito es algo muy personal. Puede aprender mucho de las metas que uno tenga, como lo decía Emma, ¿verdad? Fijarse un propósito en la vida, el tener presente qué es lo que quiere uno en el futuro. Y también va muy de la mano con la personalidad que uno tenga. Entonces, em, el hecho de que, por ejemplo, nosotros en el campo del metal o en otros campos también, como mencionaba Emma, en el deporte o eh, X o Y tema, no tiene que ser un impedimento para llegar a ser exitoso, también dependiendo mucho de lo que uno defina o lo que uno tenga entendido por exitoso. Entonces también siento yo que es muy personal también, depende mucho del tipo de persona y de las metas que esa persona tenga. Sí, sí, la verdad es que pues yo siempre digo lo mismo, o sea, el éxito, por lo menos para mí, puede que sea diferente que lo que tenga Emma, o sea, no por eso también hay que llegar y decir, mira, es que solamente los exitosos son los que tienen un título universitario, o solamente el éxito se define porque me ganan muchos millones al mes en una gran compañía. O sea, si usted quiere realmente ser feliz, que eso es lo que al final de cuentas se trata, creo que para mí más como al hecho, y por ahí Emma tal vez podrá en algún momento tal vez acordar, que es ser pleno, es ser alguien que disfruta el momento en que está, las cosas que hace, como dicen ustedes, sus valores, sus objetivos ya están ahí. Entonces no es algo como que, mira, es que para ser alguien en la vida tengo que ser esto. No, es al contrario, es como soy alguien, entonces quiero llegar a tal lugar, me pongo mis objetivos, mis metas. Entonces es algo que no se puede olvidar, indiferentemente que estemos hablando de cualquier subgénero, cualquier cosa. Es algo que yo bien por eso quería comentarlo, y que les quede por ahí el detalle. A veces las personas nada más creen que lo importante es tener una colección de títulos en la pared y no son profesionales en las otras cosas que hacen. Entonces, me parece excelente la opinión de ambos. Y bueno, vamos a hablar entonces con esos roles que usted por ahí me comentaba, Emma, que para usted han sido fundamentales, personas que existen. Por ahí ya podremos conocer algunos ahí, como el gran vocalista de Iron Maiden, etcétera, pero podríamos hablar ejemplos claros de personas que están teniendo éxito y que podemos nombrar en esta oportunidad por acá. Empezamos con uno reciente, que fue Twitter, creo que fue en Twitter, que arrancó con el compa Tom Morello, empieza a publicar algo de política, y llegan y le comentan, le dicen, no sé qué, y ahora cualquier músico puede opinar de temas de política o economía.
Y resulta que el compa tiene su titulito y le dijo, da la casualidad que yo tengo título en esto, esto y esto. Entonces es como, mae, o sea, ahí ya hay un punto de referencia. Uno dice, pues, puchica, el compa tiene título. Incluso aquí tengo, bueno, un poco de lista, una lista chiquitita, pero yo siento que va al punto de personas que uno dice, mae, y tiene su título, bien montado, y como dice usted, o sea, el éxito no solo recae en títulos, por supuesto que no, pero en ese punto por lo menos nos sirve como una referencia para arrancar. Primero, Brian May de Queen, claramente, nuestro compa dice que tiene un doctorado en lo que es la parte de astrofísica, o sea, como dicen aquí en Costa Rica, no es cualquier bombeta. Podemos hablar de Bruce Dickinson, que no, o sea, más bien que no podemos hablar de Bruce Dickinson. Maneja avión, profesor de universidad, esgrimista o esgrima o como se pronuncie, en las Olimpiadas de no me acuerdo el tal año, pero creo que era como el 82 o 92 por ahí, sí. O sea, estamos hablando que es una persona que tiene una cantidad de roles que van inclusive hasta más allá. O sea, imagínense ustedes entrar a clase en la U y que lo primero que usted vea es que entra Bruce Dickinson hablando de historia. Es como, fue puchica, ¿verdad? Hablamos también de bandas, bueno, de integrantes de bandas como Greg Graffin de Bad Religion, que está en lo que es grabado una maestría en lo que es geología. Hablamos también de, vamos a ver, de la lista vacilona. Mark Jensen de Épica, lo que está en la parte de psicología. Entonces ya podemos ir viendo como una idea de toda esta cantidad de músicos que uno ve como, o que la verdad no tenían una idea, por lo menos de ciertas bandas que es como, man, qué rollo, ¿verdad? O sea, es una persona que se defiende, que uno se queda como, man, o sea, son gente que hoy por hoy tienen una banda, pero también tienen su propia carrera. Entonces uno dice como que bien, o sea, les fascinaron lo que yo les decía, tienen un hobby, les gusta el hobby, pero probablemente su punto fue sacar la maestría que ellos quieren, ¿verdad? Es como también estas noticias que uno ve de los actores que dicen, es un actor, pero también está estudiando tal bar en tal universidad. Es similar, digamos, de gente que tal vez tiene tal cosa, pero tiene su hobby, probablemente gane más plata en el hobby que con su maestría, pero sin embargo siguen. Y al final de cuentas es un punto donde ya el éxito empieza a inclinarse a un lado positivo, ¿verdad? Vemos que ya ellos empiezan le empiezan a uno más o menos como a dar esa idea de, si usted va a vivir de la música, no solo es pasarse inyectando heroína y fumando mota. Desgraciadamente está el otro lado, ¿verdad? Vemos de estos los famosos junkies que solo pasan en esto, fiesta, guaro, y desgraciadamente a veces cuando el adolescente o la persona que está empezando a escuchar música agarra ese punto de referencia, ahí me disculpan el teléfono, agarran el punto de referencia y desgraciadamente se van por el lado que no es tal vez el conveniente. Entonces ellos prefieren 1000 veces más, a veces, en vez de irse por el lado que uno dice como, madre, manda huevo, ¿verdad? Prefieren ya irse a sentar en las esquinas, estar fumando marihuana, imitar. Yo creo que esa es la palabra más vacilona, imitar el estilo de vida o imitar lo que ellos ven en esos puntos de referencia, ¿verdad? Es como, pongamos un ejemplo vacilón, digamos, si a mí me gusta mucho Hartar Guaro, ya, digámoslo así, ya políticamente, y yo agarro de referencia a músicos que pasaban en Cabanga, y probablemente termine yo en eso, ¿verdad? Y termine alejándome de ciertas cosas. Y desgraciadamente a esas edades eso es lo que pasa. Sí, bueno, Cabanga hay que aclarecer a veces porque no todo el mundo habla del mismo idioma, son del mismo lugar, entonces Cabanga es como, así, como estar de goma, ¿verdad? Estar con ya la fiesta después de tomar bastante. Sí. Y no, es lo mismo, o sea, se pasa discutiendo de lo mismo, y es algo que le pasa a todo el mundo, porque incluso hasta a mí, cuando yo estaba en la U, yo recuerdo que muchas de las amistades que yo tenía, se iban a ciertos lugares y a pasar fumando mota y toda la vara, y va Manuel y igual, porque uno a veces quiere estar dentro del mismo nicho, porque seamos honestos, el ser humano es una persona que tiende a socializar, y estaba yo y le fumaba marihuana y como todo y parejo. Y cuando me voy viendo de lado y las notas mías en la UI empezaron a irse para abajo, ¿verdad? Y que me rebajan la beca y que esto, lo otro. Entonces se queda uno como, no, suave, aquí es mejor clutch freno, un toquecito para que no se me apague la jugada y cambie un poquito de rumbo para no
y para no terminarme de perder. Y por dicha fue la mejor decisión, la verdad. Y después de ahí, el resto es historia, de ahí aquí estoy. Claro, claro, no, y es que, o sea, no está mal, yo no tampoco voy a empezar a decir que hay Tampoco. personas que puedan, o sea, consumir marihuana que automáticamente, ¿verdad? Les va a hacer, pues, bajar notas, etcétera. Lo que Emma tal vez llega a un punto en que habla es que, pues, hay personas que descuidan demasiado lo que es, pues, si Ese, tienen sus objetivos por simplemente tener esa imagen y caen justo en el punto por ahí que yo quería hablar, que es esa imagen que hay de metalero, de ese rockero, y creo que en muchas de esas partes hay que hablar y puntualizar bastante porque redes sociales hoy en día es donde pues más se compra en los DVDs, en las cosas que usted ve, realmente siempre le venden esa imagen mira, es que tiene que vestirse de tal moda, tiene que comportarse de tal manera, tiene que hacer tales cosas. Desde para mí lo que es, por ejemplo, hablemos del disco, Emma le podrá hacer mucha gracia por ahí, el famoso Kill Em All de Metallica, que es donde ya comienza ese tipo de cosas, que es que esto no es metal de verdad, esto realmente son ciertas cosas que usted realmente está haciendo mal. Entonces ya empiezan como a ponerme ciertas reglas de cómo tengo que ser como metalero, cómo tengo que verme, por qué está mal que haga ese tipo de cosas y estas otras no. Entonces primero se lo va a tirar a Juanca. Juanca, porque ya el Kill Em All es un discazo y realmente podemos saber muchísimas cosas en ese momento, contextualizarlo, pero yo considero que también la imagen es una de las cosas que no ayuda, así que qué hablar de esas personas que no saben cómo contextualizar esas cosas, la imagen, la idea de que tengo que verme, salir haciendo gestos obscenos en las fotos, ese tipo de cosas que digo, o sea, es mera imagen y seguir comprándole la idea a ese tipo de personas que tienen la mentalidad de que eso es correcto. ¿Qué hablar en cuanto a eso primero? De hecho, es interesante ahora que lo mencionas, porque siento que eso es parte de los prejuicios que hay también dentro del metal. Porque yo recuerdo, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan tal vez series de televisión, tal vez más atrás, ¿verdad? En los 80s, en los 90s, donde presentan al típico matón, que es bueno, lo presentan como un metalero, ¿verdad? El mae con, con el jacket de cuero, los jeans rotos, tal vez con una camiseta de Metallica o Iron Maiden o las bandas más conocidas en esa época. Y eso que a partir de ahí se fue construyendo como una imagen de que si escuchas metal, entonces tienes que ser rudo, eh, tienes que ser malote, tienes que aplastar a los demás. Entonces también es una imagen que se ha venido construyendo no solo dentro de la música y dentro del heavy, sino también en, en el mainstream area, como lo mencionaba, ¿verdad? Series de televisión, películas, etcétera, donde muestran esa imagen del metalero rudo, del metalero malote, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, y en esa parte siento que también depende mucho de, de la madurez de, de las personas, ¿verdad? Porque como lo mencionaba Emma, tuvo la capacidad para decir, no, ok, no, esta vara no me conviene, me alejo de aquí. Entonces, pero hay mucha gente que decide continuar y al final terminan termina mal, termina por quedar mal en los estudios, en el trabajo, con la familia. Entonces se vuelve un gran problema. Entonces también siento que depende mucho también parte de la personalidad que tenga la persona, ¿verdad? Para asumir esas cosas, ver qué le conviene, apartarlo y quedarse nada más con lo bueno, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que ¿qué más se puede hablar en cuanto a eso? Emma, yo sé que usted quiere tirarle a la vara, así que tírele a esa imagen que tenemos. vengo en una posición, Tuanes, Juanca me bajó el hate un poco, man. No, es vacilón porque, como dice Juanca, la idea a veces que se vende, ¿verdad? Es como, mae, andas con chemas negras ahí quejándose de todo y, no sé, arruinando la cara por todo. Es vacilón porque, digamos, a veces la misma discriminación se gasta dentro de los mismos metaleros. Porque si usted ve que va un mae, y el mae no tiene su chema negra, el mae no anda con cadenas, el mae, no sé, ve que cosa. Es como, mae, pero este mae, ¿qué habla? O sea, mae, si parece de todo menos un metalero. Es más, y vea cuándo vestido, es vacilón porque, por lo menos para mí, mae, sos metalero porque escuchas metal. O sea, si quieres vestir como metal, vístalo. Ya está perfecto. Pero, digamos, creo que lo principal es, sí, el metal se vende como música. O sea, lo escuchas.
no es como una, bueno, sí es como, ha pasado a ser una moda, ¿verdad? Pero también mucho, como dicen, es por ese concepto de la vestimenta, ¿verdad? Y el problema con eso es que hoy por hoy vivimos en una sociedad donde, desgraciadamente, si algo no va en contra o no va, no, más bien, si algo va en contra de lo que probablemente la gente que está en la calle piensa, ya lo van a tachar. Entonces ya vemos por este lado a todas estas señoras saliendo un domingo de la iglesia diciendo, ahí están estos hijos del demonio y no sé qué, ¿verdad? Y es un constante vaivén, ¿verdad? Porque probablemente a veces dentro de esos mismos madres que están ahí sentados, ya haya gente que nada que ver, que más bien sean gente y super tuanes. O sea, ahora más bien voy a doblar un poquito más la cosa. Yo puedo incluso andar vestido de negro, al ver que, no sé, que parezca, y no sé, algo así súper volado. Y madre, yo tal vez normalmente, o soy una persona que probablemente tenga mucho más carisma o mucho más o mucho menos hipocresía que la misma gente que lo pasa a uno criticando, ¿verdad? Entonces también tenemos ese otro lado. También yo, y le decía a Andrés, que es vacilón porque a veces la gente critica al metalero por la percepción que tienen de que solo pasan fumando marihuana, pasan, no sé, los pasan requisando a cada rato. Y eso se mezcla también mucho con lo que yo antes les decía, si uno a esas edades agarra como punto de referencia, desgraciadamente ese lado malo, digamos, igual si usted lo quiere agarrar, como dice Andrés, de su vida, hágalo, está bien. También es la misma gente que empieza a decir, a tomar esos ejemplos y por eso le empiezan a tirar también basura al metal y basura a la gente que escucha metal, porque es como, mae, vamos por la calle, vemos este poco de pegados aquí y es como, ya sí, qué raro, no me sorprende, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, a veces uno quisiera llegar a un punto intermedio, pero no se puede, o sea, cuesta mucho. Lo mejor que uno puede hacer a veces, y soy viejito que le corté el arranque para hablar, man. Lo mejor que uno puede hacer a veces es como, sea usted, intente ser lo mejor de usted mismo, la verdad. Oiga su música, no joda a las demás personas y ya, esté tranquilo. Haga lo que usted Sí. quiera, mejor para Sí, no, yo concuerdo, honestamente, pues y Juanca también podrá dar su opinión en cuanto a esta parte. Yo considero que hay que dejar de lado mucho, pues, y las opiniones de los demás. Si usted realmente, pues, espera que alguien más le venga a decir, mira, es que esto es lo mejor para usted, sobre papito, mamita, esto no va a pasar. Llegar a un punto en que usted tiene que realmente, por ahí, como decía Emma, saber lo que pasa. Por algo los abuelos decían, mira, es que el que se junta con lobos a aullar aprende, por ahí, ¿verdad? Hay muchos dichos por ahí que se dicen, me parecen que en ocasiones son ciertas, porque cuando usted se junta con 2 o 3 personas que repiten ciertos comportamientos, no por el hecho siempre de verse de una manera, que es lo que queríamos hablar, va a hacer ese tipo de cosas. Pero las personas también tienen que notar cuál es el comportamiento, qué comportamiento está haciendo usted. Si usted hace una cosa mal, eso tiene consecuencias. Si usted no puede ir a defender una cosa que es indefendible. Para mí el rock es algo como que yo no puedo venir a decirle a alguien, mira, es que tenemos, por ejemplo, ejemplos claros en Costa Rica, como fue, por ejemplo, la fosforera, esa famosa persecución de brujas. Pero ahora nosotros y los músicos actuales probablemente no iban un 5% de las cosas que pasaron ellos en aquel momento, que fue una persecución, que realmente las pasaban mal, o sea, no es ese tipo de cosas que uno diga que ahorita que le hacen un comentario feo en Facebook o la vuelven a ver feo cuando van por la calle, no, es que ahí ya la policía los metía realmente ya al cajón y, o sea, vivía en una discriminación y un asunto muy fuerte. Entonces, o sea, no estamos ya diciendo que va a llegar a ese punto, pero también que a ellos no se les olvide, digamos, que pasó ese tipo de cosas, que usted también tiene que cuidar su imagen. Si nadie le está diciendo que, me entiende, viva de acuerdo a fundamentos de la iglesia, ese tipo de cosas que a veces quieren tomarse en ese otro extremo, pero sí, me parece que es un punto importante a tocar, que es la famosa fosforera, bueno, en ese caso PMRC, con lo que fue Estados Unidos y el famoso juicio del rock con Dee Snider y todo este asunto. Así que, Juanca, coménteme ahí su opinión, porque primero quiero tirársela a Juanca, porque sé que por ahí tiene su mentalidad un poquito distinta a la mía. Yo tal vez considero que también hay cierto injusticia, cierto prejuicio contra el metalero, pero yo tal vez no soy tan creyente como va a ser alguien de su pensamiento. Entonces, coménteme de su lado, mae, del lado de alguien que tal vez sí tiene una fe un poquito más conversa, que realmente sí
le gusta vivir en ese tipo de cosas. ¿A usted le parece que esto de tres, cómo es que una gaviota no hace verano? ¿Qué le parece a usted en cuanto a eso, primero que nada? Exactamente, y no, tal vez para contarle a Emma y a la gente, ¿verdad? Que tal vez no me conoce mucho por ese lado. Yo soy católico y soy practicante, ¿verdad? Soy metido en grupos de la iglesia, en coro y todo ese asunto, ¿verdad? Y de hecho es interesante porque donde menos he sentido yo, tal vez un discriminación, por así decirlo, o que me vuelva mal feo, ha sido exactamente dentro de la misma iglesia, incluso en experiencias que yo he tenido, ¿verdad? De estar en grupos así, de hablar con sacerdotes, por ejemplo. En ningún momento me han dicho, no, usted tiene que dejar de escuchar esa música porque es del demonio, bla, bla, etcétera. Tal vez son comentarios que uno escucha por otro lado. Entonces, por ahí, tal vez, este, mencionarlo, porque es interesante, ¿verdad? También uno pensaría o por lo menos las personas que no están dentro de la iglesia, que es donde tal vez se veía más la discriminación. Siento yo que también mucho de ese fenómeno es por ignorancia. Por ejemplo, toda esa situación de la fosforera, toda esa época, siento yo que fue también mucho por ignorancia de la gente, ¿verdad? El no comprender solo, solo estar pendiente o solo ver la parte superficial y no entrarse a buscar más información, a ver de lo que se trata exactamente, ¿verdad? Entonces siento yo que todos esos prejuicios y todas esas situaciones, pasan mucho también por ese lado, por la ignorancia. Sí, sí, entonces, tírele usted, ma. Yo sé que usted quiere comentar en esa parte también, entonces dele su comentario con todo esto. ¿Qué rollo? No sabía eso. Está genial, está genial. Es vacilón porque eso me recuerda mucho, digamos, yo también sigo uno que otro, digamos, yo soy católico también. No tan metido en la vara, pero sí soy católico. Sigo ciertos también, sí me gusta seguir también youtubers y cosas también, una que otra religiosas. Tengo como referencia a un sacerdote vacilón, el canal se llama SM Dani, digamos, es un sacerdote súper loco porque el mae pasa jugando Play y, digamos, en parte de una manera un poquito diferente a no el concepto tradicional que probablemente mi abuela le estaría encantada que yo recibiera. Me parece muy acertado su comentario, Juanca, y también me sorprende el hecho de que mae está tuanes, o sea, que no reciba ese hate por medio del grupo en el que usted está, porque, chica, cuesta, cuesta, porque yo soy uno que cuando empecé a escuchar música, digamos, tal vez nunca recibí hate de un sacerdote propiamente dicho, porque casi nunca que voy a misa, francamente. Pero referencias como mis tías o mis abuelas, y ya, tonto, ¿verdad? Eso eran hablada de todos los domingos que íbamos a comer verdura en la casa de mi abuela. Era como, ay, Emanuel, usted está perdido, vea que se meta en los caminos de Dios y no sé qué. Ahora, eso me trae y me puse a pensar un tema vacilón, que es cómo van cambiando entonces los tiempos, por lo menos en cuanto a eso, o la percepción que se tiene, ¿verdad? Porque tal vez la mayoría de ese prejuicio, y es vacilón porque lo que me imagino son esas señoras ya súper loquitas saliendo de iglesias que son los que critican al metalero. Entonces, tomando esa premisa y mezclándola con lo que Juanca dice, muy probablemente ya hay un cambio. Entonces, ya se está empezando a percibir un cambio en donde, mae, está bien, crees, está excelente, mae, qué dicha, me encanta. Y lo que escuche es como, mae, de su vida, está bien, hágalo, todo bien, no hay problema. Mientras usted no predique de la manera contraria a la que se supone que debería estar predicando, digamos, no hay bronca, digamos, como les digo yo, la música debería ser un hobby, tiene que complementar lo que uno haga día a día. Si uno ya toma la música para como si fuera aire, para empezar a respirar, ahí puede que ya, a menos a perspectiva personal, puede que ya ahí se empiecen a mezclar cosas que no se deberían de estar mezclando. Entonces, no, todo bien, Juanca, todo bien, excelente, ma. Me parece bastante todo bien, ma, ese datillo que no conocía suyo, ma. Todo bien, ma. Sí, sí, por ahí en algún momento probablemente hablaremos en cuanto ya el asunto, ¿no? Del metal cristiano y ese tipo de cosas que es un tabú. Hay muchas personas que creen que porque existe el metal cristiano o bandas como Striper, etcétera, ya se enfocan automáticamente en predicar y hacer un montón de cosas y pues Black metal. justamente los juxtapuestos, ¿verdad? Pero al menos para mí
me parece que es el hecho de ser rockero no me puede llegar a decir que me considero mejor persona ya porque escucho rock, soy mejor que alguien más. Entonces a veces la gente cae en ese tipo de cosas, o porque soy rockero no puedo meterme en esto, o por ejemplo, como soy rockero no me puedo bañar todos los días, o me entienden, un montón de tonteras que los más ahorita, y he escuchado, que se pueden creer, y yo digo, más realmente, o sea, ¿en dónde hay como un, digámoslo así, como un contrato, un libro donde diga, usted para ser rockero tiene que hacer esto, esto y esto y esto? O sea, nada que ver, más bien al contrario, usted tiene que tratar de ser una persona inteligente, que es lo que tratamos de abrir en ese caso la mente, de decir, esto es realmente de acuerdo a lo que a mí me criaron, mis valores, mis cosas, qué tanto de acuerdo a eso es lo que realmente considero que está correcto, qué me permitiría yo hacer o no. Para mí tal vez algunas cosas que para mí puedan estar bien o no les considero tan molestas, a Juanca puede que realmente no le hagan muchísima gracia, o usted también. Entonces, eso es percepción de cada uno. Por ahí usted hablaba un punto muy importante y es el hecho de, ¿será que ya realmente este prejuicio, ese tipo de cosas son como ya está quedando como en el pasado, como que ya más bien es poco, porque Juanca comenta, por lo menos con ese punto de vista, que ya no lo vive o no tiende a sufrir de ese tipo de tabú, de prejuicio? Entonces, por ahí, ¿qué podemos decir en cuanto a eso? ¿Usted qué le parece, Juanca, en cuanto a eso, al menos sus puntos? Ella nos comentó que no lo vive, pero a manera general, ¿usted ha escuchado hablar a alguien más en cuanto a esa parte de que tal vez es que ya no me es el mismo prejuicio, o ya no es lo mismo, como decíamos, en la fosforera y todo ese asunto? ¿Qué opinar en cuanto a eso primeramente? Exacto, sí. De hecho, donde tal vez, bueno, no hate, pero donde sí me han dicho cosas, por ejemplo, en mi misma casa, ¿verdad? Por ejemplo, mis papás, que, bueno, lo que más me han dicho es como, ay, pero ¿por qué le gusta esa música tan fea? ¿Verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ya es más cuestión de gustos, ¿verdad? Porque como los papás de uno son de otra época y de otro tipo de música, ¿verdad? Entonces, más que todo por ese lado, pero, ya hablándolo generalmente, este, también siento que depende, ¿verdad? De, de la religión o la iglesia, que no asiste, porque sí he conocido casos donde el asunto más extremo, ¿verdad? Donde gente, sobre todo en sectas así, por ejemplo, los testigos de Jehová, que se toman muy literal, incluso tienen su propia versión de la Biblia, que ellos mismos la hacen a su modo. Y ese tipo de cosas donde más bien lo que hacen es como generalizar y más bien de una forma equivocada, porque el generalizar está metiendo a toda la gente en el mismo saco, ¿verdad? Con todo esto que mencionábamos, de la gente que se droga, que hace loco, entonces por ahí es donde yo lo he visto, ¿verdad? Más que todo en ese tipo de organizaciones o sectas, así, donde ya el asunto más extremo. Incluso es vacilón porque, caso de un primo, ¿verdad? Que conozco toda la vida, que fue el que me influyó a empezar a escuchar rock y metal, ¿verdad? Y al principio éramos de la misma nota, ¿verdad? Llegó el momento en que él se metió, bueno, se hizo pandereta, por así decirlo, ¿verdad? Se metió en una iglesia ahí, X. Entonces, lo que hizo fue como eliminar toda la música, todos los discos, este, eh, una cuestión rarísima, ¿verdad? Porque no sé qué le habrán dicho o qué experiencias habrá tenido, ¿verdad? Que le hizo tomar esa decisión. Ya después con los años ahí rectificó, ¿verdad? Y he visto que sí ha vuelto a retomar un poquillo, ¿verdad? Los gustos. Pero sí, también siento que también va por ese lado, ¿verdad? De cómo mucha gente eh, generaliza o transversa la información o hacen un caos o ese tipo de cosas, ¿verdad? Que al final lo que hace más bien es afectar a la gente y no, y también por la misma ignorancia, ¿verdad? De solo ver lo superficial, de solo ver las cosas negativas, y entonces por ahí también siento yo que va ese asunto, ¿verdad? De generalizar y no pensar, no profundizar y no ver que hay algo más, aparte de lo que vemos en lo superficial, ¿verdad? Siento que va por ahí también. Exacto, entonces, Emma, dele usted,
¿Qué siente usted que puede ser relacionado a personas con que realmente sufren ese prejuicio? Usted conoce, por ejemplo, personas, por lo menos Juan que decía que eso es algo muy importante, que tiene mucho que ver también con, ¿verdad? El tipo de cosas, el famoso miedo para educar a las personas, la famosa forma de tenerle miedo a lo desconocido. ¿Usted considera, bueno, aparte de lo que usted me comentaba por ahí, o sea, tanto usted como algún amigo que haya sufrido ese tipo de cosas, ahora que Juanca comenta que, ¿me entiende? Como que les usan para asustar, para darles miedo, para no haga esto, mira, es que arderás en el infierno porque no sé qué, o sea, ese tipo de cosas a veces también es bastante tonto para querer controlar a las personas, que no es la manera correcta. Pero, ¿qué me comenta usted en cuanto a eso? ¿Hay alguien que haya sufrido ese tipo de cosas, usted mismo? De mi parte, si tengo que recalcar algún lado, es cuando estaba más chamaco, nunca se me olvida que mi tata llega, agarró todos mis discos, los había metido en una bolsa plástica, no se me olvida, era color blanco, un bolsón grande, y me había dicho, si usted sigue esto, lo echo de la casa y no sé qué, ¿verdad? Y el legítimo padre, no sé, como que se preocupó y pensó que uno, y quién sabe qué iba a hacer, ¿verdad? Cuando se da cuenta, seguro iba a agarrar al chihuahua y lo iba a meter en una lavadora para ofrecérselo a Satanás. Pero no, igual, Juanca, me estás viendo como para hablar de todo, yo calculo. No, es vacilón porque, agarrando lo que dijo Juanca, aquí lo que uno debería de tomarse es la idea de tener un criterio propio. ¿Por qué un criterio propio? Porque, mae, ok, pongámosle que yo me hago pandereta de la noche a la mañana, no sé, que me gustó una huila, como la mayoría, y me voy para algún lado, y me voy para alguna iglesia, digamos, X o Y cosas. Y ahí en la iglesia me empiezan a decir, mae, que esto y lo otro, ¿verdad? Ahora, digamos que estamos en ese escenario, tal vez no como Juanca, que por dicha no le tiraron tanto hate donde el mae estaba, pero digamos que si nosotros estamos dentro de esa idea y me empiezan a mí a influenciar y a meter ideas, por otro lado, el concepto mío o el criterio que yo me debería estar formando acerca de las cosas que voy a estar escuchando ya se empieza a ver comprometido por todas las influencias de las otras gentes, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que deberíamos de estar teniendo es la idea de ese criterio propio. Es como, está bien, métase con otros grupos, está bien. No, está bien, influyese de otros lados, está excelente, su vida, enriquezcase, está genial. Me alegra mucho que una persona pueda, meterse por todos los tipos de, ¿cómo se llaman? De vertientes, ¿verdad? Pero, tenga criterio propio, tener criterio propio. O sea, si yo escucho mi música y no necesariamente una persona externa, si viene y me dice, no, eso está mal, está terrible, yo debería de afectarme. Si yo como persona y íntegramente, yo sé que estoy, y ahora sí voy a poner un poquito religioso, sé que estoy obrando bien para mi prójimo y no le estoy haciendo daño a mi hermano, digamos, no le estoy haciendo daño a nadie, no hay ninguna bronca. Sigue usted escuchando Behemoth, sigue usted escuchando Gorgoroth, o sea, pucha, no le vas a hacer daño a esa otra persona, eso no lo va a usted a afectar. Entonces, por eso, ahí es mucho, tenga uno criterio propio, viva su vida tranquilo, respete a los demás. Hay una frase muy vacilona que dice que la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. Y eso es un concepto muy tuanes, porque me permite a mí ser libre, digamos, aferrarme a las cosas que me gustan, siempre y cuando esas cosas no vayan a afectar las de otra persona. Por ejemplo, hagamos este escenario. Yo soy metalero, me encanta el metal, excelente. Tengo el compa que es súper cristiano, tengo un compa que odia la música metal. Eso no es motivo para que yo tenga que estar todos los días diciéndole, es que usted es un cerrado de mente. Tampoco, o sea, si el está tranquilo con eso y el no se mete conmigo, ¿por qué yo me voy a meter con él? Ese es el punto, o sea, todo es un sistema de respeto, siempre y cuando uno no se meta con las demás personas, uno debería esperar ese mismo respeto hacia uno, que a veces no pasa, desgraciadamente no, pero por lo menos hay que obrar de la manera en la que uno espera que en la que obren con uno. Exacto, es algo como muy al patrón de comportamiento de y actúa de acuerdo a lo que usted esperaría, me parece que está muy, muy bien. Y para ir cerrando ya, creo que ha sido una de las cosas que siempre me parecen a mí importantes. Este tipo de cosas me parecen súper útiles porque tenemos 3 puntos de vista y yo al menos no soy tan religioso justo por lo mismo, porque a uno llegan a imponerle las cosas. Es que si usted no hace tal cosa, no va a comer en esta semana. Es el tipo de cosas por las que yo dije, realmente eso no va conmigo. Y creo que es algo que es mi personalidad, mis cosas, mi historia está hecha de esa manera
y no voy a imponerle a alguien más que piense de la misma manera que yo, ¿me entiendes? O sea, yo también tuve mis equivocaciones, cosas que uno ha hecho bien, cosas que he hecho mal, pero lo que se trata es de no imponerle a alguien algo, que como decía usted, lo deje ser uno mismo, que tenga la libertad de ser quien uno es, y al final de cuentas, uno tiende a rotar, a estar cercano a esas personas que lo dejan ser uno, que realmente no lo dicen, mae, tiene que verse de esta manera o hacer ese tipo de cosas. Entonces, al menos para mí eso se trata el rock, muy, muy buenos puntos de vista a lo largo de todo este tiempo. Hoy estábamos hablando en cuanto a esta parte, por aquí a lo que era, pues un metalero nunca tiene éxito, era el tema de hoy con el famosísimo Emma que estábamos comentando hoy, así que pues sí, lo que quiero es un comentario final. La pregunta que teníamos para el día y lo del tema es, ¿considera usted que los metaleros son fracasados y mala influencia? Emma, haga el comentario final, soy yo primero. En absoluto. La mala influencia la recibe uno si uno la quiere recibir. Lo que usted escucha no debería de afectarlo. Le afectan sus juntas si son malas juntas o le afectan hasta el punto donde usted quiera que le afecte. Ahora bien, no, en general no hay por qué criticar, mae. O sea, no debería ser una mala influencia un metalero. Debería ser una mala influencia en la persona que mata a las demás, las personas que hacen femicidios, las personas que se aprovechan de las debilidades de las demás personas. Lo que usted escuche no debería de influenciar de mala manera a otras personas. Ahí está. Excelente, Juanca. Exacto, ¿no? Yo totalmente de acuerdo con lo que dice Emma, ¿verdad? Siento que depende mucho también de la personalidad, como le decía antes, ¿verdad? El hecho de ser metalero, escuchar rock, heavy metal, no tiene por qué hacerme una mala persona o con todos los prejuicios, ¿verdad? Que existen. Siento yo que si una persona que escucha rock, heavy metal, se vuelve así, es más por cuestión de personalidad que por cuestión de lo que escucha. Entonces va más por ahí, en ese lado. Sí, excelente. Bueno, y yo honestamente, como siempre les digo, para mí hay mucho talento en el rock. Hay muchísimas personas capaces que tienen sus propias empresas, hombres o mujeres que realmente pues hacen maravillas con las cosas que tienen que hacer en sus trabajos. Hay personas que sí son pues ya músicos profesionales en Costa Rica, cuesta muchísimo ese tipo de cosas. Hay periodistas, etcétera. O sea, hay un número de personas, una gran cantidad de personas que son exitosas, que han probado eso completamente, que está equivocado, que han dicho eso no tiene nada que ver, como decía Twisted Sister, we're not gonna take it, no vamos a aguantar ese tipo de irrespetos, pero también a veces hay que ver, también de otro punto, también hay que decir, realmente voy a gastar mi tiempo en ese tipo de cosas, ¿verdad? También hay que ser exigente, autocrítico, no voy a gastar mi saliva matando, pero dicen, como decía mi papá, no hay que gastar pólvoras o pelotes, usted sabe, como decía usted, que lo suyo que está bien, ni gaste tiempo, ni se enoje, ni parte, ni siquiera gaste pues sus emociones en algo que no importa. Entonces, pues bueno, Emma, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad, un privilegio que haya estado por acá. Esperamos más bien que no sea ojalá la primera, sino que en alguna oportunidad también venga. Gracias por todo el apoyo también, que sé que del minuto uno nos ha brindado. Entonces, era una forma, por lo menos, decirle, muchas gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, por creer, por compartir las varas ahí con los compas. Entonces, el feedback siempre es importante. Gracias a ustedes, todo lo que sea la oportunidad para apoyar los proyectos de mis compas, bienvenido sea. O sea, como yo le decía a usted hace unos tiempos, o sea, a mí estas varas me encantan. Si yo sé que yo les puedo ayudar, go ahead, con mucho gusto yo lo hago, porque en estos tiempos de que estar uno confinado en la casa, lo mejor que uno puede hacer es este tipo de actividades, hablar un poquito, salirse de la rutina, ¿verdad? Para muestra un botón, ha sido uno de los mejores whiskies que me he tomado, me ha rendido bastante, muchachos. Entonces, Dino, les agradezco profundamente, de verdad, y espero en un futuro, y si Dios lo permite, volver a estar con ustedes y seguir aquí hablando de la musiquita, que es lo que nos gusta. Excelente, entonces se llama quédese por aquí nada más, porque vamos a ir haciendo el cierre. Entonces, lo que sería para lo que es ya Colmillo Rockero, compas, a lo que es los que nos llegaron hasta el final del programa, muchísimas gracias, realmente pues hora y resto que charlamos por aquí, bastante agradable. Bueno, Emma ya hizo su participación, siempre agradable, como siempre, haciendo su personalidad por ahí. Juanca, bueno, y redes sociales, Spotify, iVoox,
Google Podcast, Apple Podcast, todas las redes sociales para que puedan seguir por ahí el episodio. Y bueno, ya que hablamos de otro tema en cuanto a ese tipo de cosas, ¿qué sigue? Cuéntale a los compas qué es el álbum que sigue o qué vamos a hacer para hablar por ahí. Vamos cerrando entonces. Ok, sí, no, para seguir ya vamos a retomar la temática de los análisis de discos. Continuaremos con la discografía de Black Sabbath. Se me va el nombre del siguiente disco, eso sí, no sé si lo tienes por ahí. Por ahí, después creo que es el Never Say Die, por ahí parece, vamos a ver. Never Say Die. Porque por ahí, bueno, igual es el siguiente álbum, volvemos a Black Sabbath, otra vez con la temática, así que muchísimas gracias a ustedes, gracias Juanca por permitirnos el día de hoy, pues hablar un poco ahí, el tema interesante, así que, pues bueno gente, muchísimas gracias y nos estamos viendo, hasta luego. Bueno gente, por hoy ya nos vemos.